Muy buenas tardes, querida audiencia. Bienvenidos y bienvenidas de parte de los estudiantes de la Universidad César Vallejo. Una respuesta radial a la emergencia COVID. El tema que vamos a tratar hoy un poquito en el conversatorio es la educación en tiempos de pandemia. Mi nombre es Pamela Salí Rosas Díaz, me presento ante el público. Bienvenidos y bienvenidas, y a los que se están conectando en la transmisión para compartir un poquito más de las experiencias con nosotros en esta hora de programación. Este conversatorio les recordamos que es gracias a los estudiantes de la Universidad César Vallejo. Le damos pase a Carlos. Muy buenas tardes. Gracias por el pase, Pamela. Comenzaré dando una pequeña definición de este problema de la educación en tiempos de pandemia. Es una educación a distancia no presencial, de manera virtual a través de aplicativos que hacen una simulación uniendo a todos los participantes en lo que se llama una aula virtual. Todo esto se dio ante la imposibilidad de poder realizar clases de manera presencial debido esto a la pandemia de COVID-19. Cabe resaltar que el Perú tiene muchas brechas de tecnología e internet, y esto ya lo padecía antes de la pandemia, y bueno, a raíz de la pandemia desenmascaró todas estas brechas. Sin embargo, el gobierno trató que no se pierda el año escolar difundiendo clases de manera remota a través de medios televisivos y de radios. Sin embargo, creo yo que eso fue poco eficaz, ya que muchos de estos niños no tenían buena conectividad a internet y haciendo poco fluido las clases. Respecto a niños que sí tienen o adolescentes que sí tienen en casa lo que es un internet estable y dispositivos. Bueno, doy pase a la señorita Melissa. Gracias, Carlos. Bueno, no es novedad para los que vivimos la pandemia en el año 2020 y también en la actualidad, que en América Latina se confirmaron muchísimos casos de COVID-19 y según datos de la UNESCO, alrededor de 154 millones de niños y niñas tuvieron que dejar las escuelas temporalmente porque fueron cerradas. En muchos de los países se decretó cuarentena educativa. Por esta medida, el gobierno tuvo que implementar una estrategia para que la educación de la nación no se viera afectada y que los estudiantes pudieran llevar sus clases sin riesgo a contraer esta mortal enfermedad. Por eso el día de hoy vamos a presentar un caso donde podremos evidenciar cómo el país vivió la educación en tiempos de pandemia y lo que las familias tuvieron que hacer para poder afrontar este problema. José, te escuchamos. Gracias, Melissa, por el pase. El día lunes 10 de octubre tuvimos la entrevista a dos estudiantes en la cual ellos indican que la tecnología no fue el único reto que se presentó para ellos. La comunicación les era difícil, ya que muchos de ellos no contaban con una buena conexión, pues se iba la señal y no podían conectarse. No obstante, indican también que el profesor Santos les había contado que crearon una serie de estrategias para poder comunicarse con ellos. Un ejemplo fue que les narró que el director de la institución educativa, Alejandro Arontico, fue una de las primeras escuelas que optó por crear un muro de Facebook. Lo primero que hicieron fue empezar a buscar, a contactar a los padres de los alumnos para poder llegar a ellos con el objetivo de organizarse para continuar su escolaridad. El reto que se presentó fue analizar la forma en la que se iba a trabajar, pues tuvieron que afrontar tres aspectos. El primero fue lo emocional, el segundo lo tecnológico y el tercero que tenían que adaptarse a la nueva forma de aprendizaje. Por otro lado, para ellos, los adolescentes, estudiar de forma virtual no fue fácil, pues atravesaban diferentes dificultades. Algunos docentes explicaban, pero los alumnos no llegaban a entender. Al inicio solo se enviaban algunas fichas o tareas, pero eso no significaba que estaban aprendiendo. Esto los llevó al desánimo para algunos compañeros quienes ya no participaban en la clase y de esa manera ya no había interacción. Eso significaba que no quisieran aprender, sino que algunos no contábamos con los recursos tecnológicos o económicos. No obstante, uno de los mayores problemas fue la salud mental, palabra que ellos ya lo conocían, pero desde la llegada de la pandemia empezaron a escuchar frecuentemente. El primer año de la pandemia, para uno de los estudiantes o uno de los entrevistados,
le fue muy difícil adaptarse. Además tuvo muchos cambios por la etapa de la adolescencia y con las malas decisiones que tomó, se alejó un poco de las aulas y también le afectó el tema psicológico, pues le generó consecuencias negativas en su vida, como entrar en la depresión, y esta le resultó que bajara su rendimiento académico. A finales de año intentó recuperarse, pero solo logró estresarse más y tener más problemas psicológicos. Para este caso voy a dar el pase a Oscar y Juber para que nos analicen el tema. Adelante. Analizando el escenario educativo en tiempos de pandemia, el docente antes de la pandemia utilizaba calendarios, planificaciones y estrategias para evaluar a sus alumnos según cómo respondían lo aprendido en las aulas. Pero llegó la pandemia. Este sistema educativo dio un giro de 180 grados, donde los padres de familia, alumnos, los docentes, tendrían que adaptarse a nuevas modalidades de estudio. Estas modalidades fueron mediante radio, televisión o la internet. Las modalidades virtuales nos trajeron nuevas oportunidades, nuevas estrategias, pero también nos trajeron nuevos problemas, especialmente para niños y adolescentes de zonas rurales donde poco llega la señal de radio, de televisión, mucho menos llega la señal de internet. Juber, ¿tú qué opinas del tema tratado? Te concedo la palabra, compañero. Transmisión en directo con esos jóvenes estudiantes quienes amablemente han decidido contarnos acerca de las experiencias que ellos han pasado en esta etapa de pandemia, cómo han sabido sobrellevar los estudios en esta difícil etapa, cómo han sabido adaptarse en este método virtual de enseñanza. Nos contaban que al inicio no había esta conexión entre estudiantes y profesor debido a la mala calidad del internet. El mensaje no llegaba correctamente hacia ellos. Inclusive nos cuentan que muchos de ellos se estresaron debido a esta falta de conexión, de poder captar el mensaje. Nos cuentan que al inicio presentaban las tareas por presentar, pero no podían entender al 100% como sí lo hacían cuando tenían clases virtuales. Nos contaban inclusive que muchos de ellos recibieron ayuda psicológica para poder sobrellevar este estrés debido a que no estaban acostumbrados a este método de estudios. Así que le agradecemos mucho a este grupo de estudiantes por habernos contado las experiencias vividas que de seguro le van a servir a muchos jóvenes que están pasando por lo mismo. Buenas tardes, encantada de poder estar aquí en esta oportunidad hablando de este tema muy importante que es la educación en tiempos de pandemia. Después de haber escuchado la definición, el alcance, un caso y un análisis sobre este tema, podemos concluir que el Estado no nos abandonó y creó medidas de emergencia como es la educación virtual, el cual permitió a muchas personas que no contaban con el tiempo ni los recursos para poder ir a una universidad hacer realidad su sueño. Así como también se vieron muy perjudicados los niños o las personas de zonas rurales que no contaban con los medios ni conocían la tecnología para que su educación se desarrolle de manera fluida. Muchas gracias. Muchísimas gracias a la gente que hizo posible que se den estos conversatorios. Y una vez más agradecerles a nuestros queridos invitados y a ustedes amiguitos y amiguitas que nos están viendo a través del Zoom. Nos despedimos esperando se encuentren bien de salud,
quedan cordialmente invitados el día de mañana a la misma hora y en la misma sintonía.